Buenas noches, profa. Mi nombre es Jonas David Hernández Hernández y le vengo a impartir lo que es mi línea del tiempo. Y pues según su época, empezamos con la época prehistórica, que fue en el año 10.000 a.C. Se cree al 3.000 a.C. No se sabe con certeza, pero según esa época fue. Y pues en esa arquitectura se iban viendo lo que eran cuevas, cavernas, chozas y otras edificaciones que pues eran hechas por personas de esa época, las primeras personas. Luego pasamos a lo que es la arquitectura antigua, del año 3000 antes de Cristo a 476 después de Cristo. Y la época que más destacó fue Egipto, del año 3000 al año 30 antes de Cristo. Luego le sigue lo que es la Mesopotámica, y pues su edificación más top fue el Sigurat. La época mesopotámica fue del año 3000 a.C. al año 539 a.C. Después sigue Grecia, con su arquitectura un poco más detallada. Ya se iban implementando ingenierías y maquinarias no tan avanzadas, pero pues ya era un avance más concreto. Y aquí podíamos ver lo que eran columnas, como dórico, jónico y corintio. Y pues ya iban surgiendo arquitectos. Cabe señalar que en la arquitectura mesopotámica se inventó, o bueno, se cree que se inventaron las cúpulas y la rueda. También en la arquitectura antigua, otra época que destacó fue la de Roma, donde se iba implementando el uso de hormigón, arcos, bóvedas y cúpulas también. Luego pasamos a la arquitectura medieval, en el año 476 al año 1400. Aquí destacó la época románica, que era una evolución de la romana. Y aquí eran edificios robustos con pequeñas ventanas y arcos semicirculares. Luego le seguía la arquitectura gótica, que fue en el siglo XII al siglo XV. Hubieron innovaciones como la bóveda de crucería y grandes vitrales. Estos se iban implementando formas más puntiagudas en el techado y se diferenciaba demasiado de la románica, ya que en la románica eran más circulares con arcos de medio punto, y en la gótica eran más puntiagudas. Luego sigue la época del Renacimiento, en 1400 al 1600. La arquitectura que más destacó fue en Italia, en 1377 a 1446. Uno de los arquitectos más destacados en esa época fue Filippo Brunelleschi, que construyó la catedral de Florencia. Luego le sigue ahí mismo en Italia, porque Italia fue la época del Renacimiento, y destacó el arquitecto Andrea Palladio, conocido por sus villas, por ejemplo la Villa Rotonda. Luego pasamos al barroco, que fue inspiración de la románica. Igual se va implementando arcos, columnas como en Grecia, y pues arquitectura más detallada. Uno de los arquitectos más destacados de esa época es Lorenzo Bernini, en Italia en 1598 a 1680. Luego sigue igual ahí mismo en Italia Francesco Borroni, en 1559 a 1669. El arquitecto que más destacó en ese año fue Francesco Borromini. Usó geometrías complejas en San Carlos Alle 4.
Fontini. Luego destacó en esa misma época, pero en el año 1640 a 1690, la arquitectura europea y americana, que fueron combinaciones, bueno, más bien la arquitectura americana se basó en la europea gracias a las conquistas de los españoles en nuestro país. Después sigue el neoclásico, que pues aquí hubieron muchas variedades en la arquitectura. Esta fue en la época 1750 a la 1850. Esta tenía como inspiración la antigüedad clásica, un enfoque en la austeridad. Luego sigue la arquitectura del siglo XIX y vino consigo el reavivalismo, que fue inspirado en el gótico, románico y neoclásico. Eran combinaciones de esas épocas, se combinaban ese tipo de arquitectura y ahí surgió el reavivalismo en 1850 a 1900. Y consigo llegó la de Inglaterra con la ingeniería moderna. Se implementaron el uso de hierro y vidrio. Y uno de los arquitectos más destacados ahí fue Gustave Eiffel, que construyó la Torre Eiffel. Después sigue el movimiento moderno, ya con arquitectura minimalista. El arquitecto que más destacó fue Le Corbusier con la Villa de Savoye y Walter Gropius en Europa en 1889 a 1969. Después, en esa misma época, en el movimiento moderno, Frank Lloyd Wright, conocido por construir la Casa de la Cascada, y el arquitecto Mies van der Rohe, que hizo obras minimalistas, al igual que Le Corbusier y estos otros arquitectos. Una de sus obras más destacadas es el Pabellón de Barcelona. Luego pasamos al postmodernismo en 1800 al año 2000. Esta arquitectura mezcla formas más ornamentadas y más complejas. Ya se iban viendo formas más visualmente difíciles de construir. Luego pasamos al Robert Venturi con la casa Bonaventure, con un estilo más estadounidense. Esta fue en 1925 al 2018. Y pues aquí se integró pues un poco más la arquitectura estadounidense. Uno de los arquitectos igual que más destacó fue Philip Johnson, diseñador del AT&T Building. Esta fue en la época 1906 a 2005. Después sigue la arquitectura contemporánea, y esta arquitectura combina sostenibilidad, formas orgánicas y uso de tecnologías avanzadas. Una de las arquitectas más destacadas en esta arquitectura era Zaha Hadid, ya que implementaba formas más complejas y pues implementó tecnología avanzada también en muchas de sus obras. También otro arquitecto fue Norman Foster. En 1935 construyó el edificio de Jerkin. Y el arquitecto Harke Ingels con la planta de energía Copenhague, que combina funcionalidad industrial con un espacio recreativo público que incluye una pista de skate en su techo. Y con eso concluimos.